Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí, se te escucha bien. Muchísimas gracias, doña Víctor. Bueno, vamos a dar inicio. Gracias, doña Rosa. Vamos a dar inicio entonces a esta presentación. Estábamos dando pues aquí como un lapso de tiempo para que se nos sumaran más personas. Realmente son muchas las personas que son de bastante interés este tema. Yo diría que es para todos los empresarios que nosotros manejamos en este momento. Esos son unos espacios que les estamos abriendo con el fin de mantenerlos al tanto de estas novedades normativas y de cómo les aplica y de cómo nos afecta. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar 3 normas claves. Esas normas son cómo nos afecta desde el SST la reforma laboral, la ley 2466, que tiene unos puntos muy interesantes que se deben desarrollar y que se deben trabajar. La resolución 1843, que tiene que ver con los exámenes médicos ocupacionales, y la resolución 3461, que es de ahorita, del 1 de septiembre, que tiene que ver con unos cambios muy significativos en temas del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, la idea es que a partir de acá, pues de esta sección que vamos a tener el día de hoy, hay que hacer algunos ajustes, hay que hacer algunos cambios, en algunas se aplicará cambios inmediatos, en otras hay que hacerlos progresivos, pero entonces vamos a tener el panorama de cómo vamos a empezar a implementar y cómo nos afectan estos procesos. Entonces, la reforma, este año ha sido un año de cambios, de normas nuevas, como lo es todos los años en Colombia, pero el ministerio está muy al pendiente en este momento, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de salud mental y de ajustar pues como algunas acciones y algunas normas que implican el control y el seguimiento a los temas de salud mental. Pero veo que desde la perspectiva también que nosotros los desarrollemos o los abordemos, pueden ser favorables también para las empresas en muchos aspectos. Vamos a empezar entonces con la primera fase, que es la reforma laboral. Voy a hacer una claridad acá, no voy a hacer un análisis completo de la reforma laboral, no es un análisis profundo, voy a puntualizar en algunos temitas que considero que afectan directamente el sistema de seguridad y salud en el trabajo de nuestras organizaciones. Entonces, el primero de ellos es el artículo 8, que tiene que ver con el reglamento interno de trabajo. El artículo 8 nos establece que debemos publicar el reglamento interno de trabajo, pero aquí vienen unos cambios. Lo primero, implica una actualización de los reglamentos internos de trabajo. Entonces, los reglamentos internos de trabajo son obligatorios para empresas que tienen más de 5, que pasan pues una cantidad mínima, eso está en otra normativa diferente, pero se vuelven necesarios. ¿Por qué? Porque el reglamento interno de trabajo debe contemplar todo el tema de jornadas laborales, debe contemplar todo el tema de procesos disciplinarios. Y la reforma laboral viene y contempla unas modificaciones en los procesos sancionatorios y en los procesos disciplinarios de los empleados. Entonces, si yo tengo un solo empleado, uno solo, y requiero aplicarle un proceso disciplinario, este debe estar contemplado en mi reglamento interno de trabajo. Si yo me voy a ese panorama y me voy desde ese ámbito, entonces yo diría que por el solo hecho de tener esta obligatoriedad, de tener contemplado en mi reglamento interno de trabajo los parámetros sancionatorios y disciplinarios, por el hecho de tener un empleado me obligo a tener un reglamento interno de trabajo. Adicional a que es un mecanismo, digamos que es la ruta de actuación, es nuestra carta de navegación en nuestras relaciones laborales internas. Entonces, el Código Sustantivo de Trabajo contempla algunos elementos, pero este artículo 8 lo modifica de la siguiente manera. Su publicación, entonces, para su publicación, lo primero es que debo tener una actualización que contemple todo el tema de horario, las modalidades de trabajo, que me contemple todo el tema de higiene y seguridad industrial y que me contemple todas las variaciones que ha traído la norma. Puede publicar el reglamento
de trabajo mediante la fijación de 2 copias de carácter legible. Y aquí viene una de las grandes variaciones en la publicación, es porque la norma me decía que había que publicarlo en un lugar visible para todo el personal. Entonces, esa interpretación estaba dada a los grandes carteles y a unos murales impresionantes donde en una letra diminuta se publicaba todo el reglamento interno de trabajo. Eso no lo lee absolutamente nadie, pero sí nos quita espacio y para muchas organizaciones sale muy costoso estar imprimiendo estos tableros, adicional porque cualquier cambio en el reglamento implicaba la reimpresión de estos afiches, carteles, pancartas, letreros. Algunos lo tenían en plegables, otros los tenían en acrílico, otros los tenían en vidrio. Entonces, esto genera un desgaste para la organización. ¿Qué me precisa ahora la reforma laboral? Sí, usted lo tiene que tener visible, disposición de todos sus empleados, pero lo puede tener en 2 copias de carácter legible, porque esos impresos se volvían completamente ilegibles, o sea, no había quien los leyera. Entonces, 2 copias en carácter legible, en 2 sitios distintos y a través virtual. Quiere decir eso, que yo lo puedo tener a través de una plataforma virtual, se los puedo compartir a través del grupo de WhatsApp, lo puedo tener publicado en mi página web, puedo tenerlo a través de una plataforma educativa para mis empleados, o lo puedo tener impreso, pero pueden ser, por ejemplo, cartillas. 2 cartillas con el reglamento interno, estratégicamente ubicadas en 2 sitios diferentes en la organización, donde ellos en cualquier momento puedan tener acceso a esas cartillas. No necesito cartillas cuando lo publico de manera virtual. Entonces, si yo lo publico lo tengo publicado en mi página web y es de acceso para todos mis empleados, yo no voy a tener que tener una cartilla virtual. Pero entonces sí debo tener la constancia de que le socialicé al empleado a través de cuáles medios voy a tener publicado mi reglamento interno de trabajo. A partir de la salida en vigencia, creo que fue en mayo de la reforma laboral, tenemos 6 meses para hacer las actualizaciones correspondientes y las publicaciones de ese reglamento interno de trabajo. Ese como primer elemento de la reforma laboral. Evaluación objetiva, artículo 9, evaluación objetiva del trabajo. ¿Qué me implica eso? Entonces, 1. Modifíquese el artículo 4 de la ley 1496, quedando lo siguiente. Factores de evaluación objetiva del trabajo. Los empleadores podrán tener en cuenta, entre otros factores, la evaluación de cada empleo, los cuales deberán estar directamente relacionados a las funciones del cargo, que les permite establecer de manera objetiva salarios y demás beneficios, así como naturaleza y nivel de riesgo de la actividad realizada, conforme a lo establecido por el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí me parece muy importante enfatizar en una necesidad, y son los manuales de funciones y procedimientos. Muchas empresas no cuentan con manuales de funciones y procedimientos claros. Entonces vamos y le preguntamos al empleado, ¿cuáles son tus funciones? Ah, no, yo hago un montón de funciones, yo soy todero, yo hago de todo, pero incluso ser todero o ser supernumerario o tener funciones diversas me implica unos límites y unas especificaciones, porque ¿cómo voy a hacer yo una evaluación objetiva de un puesto de trabajo si yo no tengo claridad de cuáles son los parámetros de medición para saber si ese empleado me está rindiendo o no me está rindiendo? Y vamos a lo siguiente. En el artículo anterior, en uno de los cambios que me propone el reglamento interno de trabajo, son los procesos disciplinarios. Y un proceso disciplinario se puede dar por bajo rendimiento laboral. Pero, ¿cómo sé yo si es un bajo rendimiento si yo no tengo unos criterios reales de medición? O sea, los tengo en la mente, los tengo en la cabeza. En mi cabeza me dice que ese empleado no me está rindiendo lo suficiente. Pero, ¿cuáles son las unidades de medida para determinar que ese empleado no está generando un rendimiento real dentro de los procesos de la organización?
Entonces, acá es muy importante establecer varios elementos. El primero, el perfil de cargo. Entonces, ¿cómo identifico yo que no hay discriminación? Que lo vemos más adelante en la reforma, que no hay un elemento de discriminación laboral, que le estamos apostando a un principio de igualdad a través de un perfil de cargo, que me establezca claramente cuáles son las condiciones factibles para una persona desempeñar ese cargo con base a las funciones, a las capacidades, con base a las necesidades que tiene la actividad que se va a desarrollar y a las limitaciones que tiene la misma actividad laboral. Yo me atrevo a decir que el 90% de las empresas que nosotros acompañamos en este momento no tienen manuales de funciones ni perfiles de cargo claramente establecidos. Todo eso en este momento está en la cabeza de las directivas, pero en un proceso de auditoría y de revisión no nos funciona. ¿Por qué? Porque deben haber soportes. Entonces, acá es muy claro tener en cuenta si ese cargo puede ser desempeñado por cualquier género, porque ya solamente no hablamos de hombres, de mujeres, ya las cédulas nos están llegando como hombre, como mujer, no binario, transgénero, y se van a seguir sumando más porque en este momento el tema de identidad de género está supremamente amplio y disperso. Entonces, ese cargo, ¿quién lo puede desempeñar? Si existen unas condiciones fisionómicas específicas para desarrollar ese cargo. Entonces, no, este cargo requiere mucha fuerza, entonces no lo puede desarrollar una mujer o no lo puede desarrollar X persona o tiene estas limitaciones. ¿Cuáles son las capacidades que debe tener la persona independientemente de quién sea? Porque un manual de funciones no se hace para una persona, sino para un cargo. Yo no lo puedo decir, estoy pensando en Julián Soto, cualquier nombre, y voy a desarrollar el manual de funciones pensando en las habilidades de Julián Soto. No, yo tengo que pensar el manual de funciones es en función de la actividad que se va a desarrollar. Entonces, ¿cuáles son las capacidades que debe tener la persona? Cualquier persona, y lo pienso a futuro, ¿qué pasaría si esta persona que está en este momentico se me va? Sale de la organización por cualquier razón. Entonces, ¿cuáles son las capacidades que debe tener cualquier persona para desempeñar ese cargo? ¿Cuáles son las cualificaciones, la formación, las certificaciones que debe tener esta persona para desempeñar ese cargo? Pueden ser empíricas o deben soportarse en educación. Debe tener algún nivel de experiencia. Entonces, hay organizaciones que tienen procesos internos con maquinaria diversa, que no se encuentra la persona con experiencia. Le digo, la tengo que formar internamente. Entonces, yo sé que para desempeñar ese cargo viene con una educación y puede tener una experiencia, pero acá en la organización también se debe someter a un proceso de formación que puede durar 8 horas, 5 horas, 2 meses, depende de la complejidad para poder manejar o manipular esa maquinaria o hacer un determinado proceso. Y eso me lo debe decir perfectamente este proceso, este manual de funciones y ese manual de procedimientos. ¿Cuál es el esfuerzo físico? Y aquí venimos entonces antes de, porque los sistemas de seguridad y salud en el trabajo no solamente actúan después del riesgo, sino antes del riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que están asociados al desempeño de esa labor? Entonces, hay un riesgo físico. ¿Cuál es el esfuerzo físico? ¿Cuál es el esfuerzo mental, psicológico que requiere esa actividad o ese grupo de actividades para ese cargo? Eso que implica que yo también evalúe la capacidad que tiene esa persona para soportar ese esfuerzo físico o ese esfuerzo mental o ese esfuerzo psicológico. Quiere decir esto, que si yo voy a contratar a una persona, pues obviamente los criterios de evaluación van a estar enmarcados en esas necesidades que tiene el cargo. No, es que es un cargo que implica mucha comunicación y contrato a una persona que tiene deficiencias en sus habilidades comunicativas.
de antemano yo ya sé que el riesgo psicosocial se le va a disparar porque es una persona que me va a permanecer estresada, que me va a permanecer ansiosa, que cuando yo le vaya a exigir rendimiento no me va a dar porque ya tiene unos factores mentales detonantes, unas situaciones detonantes y unos factores de riesgo alterados. Dentro de este rango de ideas, entonces, esto debe acompañarse de las evaluaciones laborales periódicas. Entonces, ¿cómo evaluamos? No, es que nos sentamos y en el comité dijimos simplemente, o la gerencia dijo, no, esa persona va muy bien, listo, evaluemos muy bien. No, no se trata simplemente de que digamos la persona va muy bien y ya. ¿Cuáles son los criterios objetivos? ¿Cuáles son los criterios objetivos para yo determinar la evaluación de este individuo? Tanto desde los aspectos comportamentales como desde los aspectos técnicos y de desempeño de su cargo. Listo, ¿qué es importante para la organización? Es que la persona redacte bien, que la persona tenga buena fluidez comunicativa, que genere habilidades de liderazgo, o sea, desde las habilidades y destrezas. Aquí es muy bueno utilizar los modelos de diseño de puestos de trabajo enmarcados en el modelo de competencias laborales, desde el ser y desde el hacer. Y para eso, pues aquí hay unas herramientas que muy pocos conocen y las desarrolla el SENA a través de los procesos de normalización. Actualmente, hace más o menos 2 años, esa es otra norma diferente, salió el Marco Nacional de Cualificaciones, que establece los cargos que puede tener la organización, sus funciones y los conocimientos y requerimientos mínimos. Y estos marcos se utilizan para muchas cosas, entre ellas para el diseño de los programas, pero también para la creación de los manuales de funciones a nivel organizacional y para la creación de los modelos de evaluación organizacional. Entonces, responsabilidades laborales para ejercer el cargo, bien sean por condiciones personales o por comportamiento frente al manejo de herramientas y dinero. ¿Cuáles son esas responsabilidades laborales que tiene? Y esto también determina otros niveles de riesgo. Condiciones de trabajo y locativas que abarcan tanto aspectos físicos y bioquímicos. Está expuesto al polvo, está expuesto al polen, está expuesto a temperaturas frías, está expuesto a movimientos repetitivos. Esto me va a permitir desarrollar los panoramas de riesgos que tiene cada uno de los empleados. Procesos, niveles de estrés, aislamiento, solicitudes simultáneas, recurrentes, factores de tensión con atención a clientes, todo eso hay que tenerlo en cuenta en esos manuales de funciones y de procedimientos. La norma, el artículo 9, no me habla, y quiero ser clara en esto, no me habla de ese manual, de tener ese manual de funciones y procedimientos. Me habla de tener unos factores de evaluación objetiva de trabajo. Pero yo no puedo tener una evaluación objetiva de trabajo si yo no tengo un derrotero y si yo no tengo unas directrices claras para poder evaluar. Entonces, acá una cosa me encadena a la otra. Documentar. Lo que no está documentado no existe. En la actualidad, lo que no está evidenciado en soportes no existe. Hay organizaciones que tienen unas cosas hermosas, unos procedimientos divinos, hacen unas actividades maravillosas con los empleados, pero no las documentan. Entonces, si no las documentamos, no me sirven como parte de los procesos de bienestar, no me sirven para incluirlas dentro de procesos y actividades asociadas a los requerimientos normativos. Y a veces estas cumplen completamente con esos parámetros. Entonces, tarea número 1 que tenemos como organizaciones, revisar aquellos que ya tengan los manuales de funciones y procedimientos que me contemplen todos estos elementos y revisar los criterios de evaluación que se están haciendo al desempeño laboral. Los que no las tenemos, pues vamos a tener que trabajar en la creación de estos procesos. Que mi equipo de trabajo es tercerizado.
Ah, pero es que a quién le está prestando el servicio. Entonces, yo como organización, digamos en el caso de las PHs, que se ve mucho de las propiedades horizontales o de las copropiedades, es muy importante que yo tenga claro para qué estoy contratando ese tercero, porque también vienen unas responsabilidades y unos cambios en tema de contratación de terceros y tengo que tener muy claro el alcance. Entonces, una de las cosas que pasa mucho es conformemos las brigadas de emergencia en las copropiedades. Se debe conformar y no las normas de SST, las de emergencias me hablan de que cualquier brigada de emergencia se debe conformar aproximadamente con el 20% de la población que está sujeta a atender. Si yo me voy solamente con empleados de las copropiedades, yo no cumplo esa cuota adicional porque ellos no están permanentes para saber qué está pasando en la copropiedad. La razón de ser es que una copropiedad se conformen con residentes, con personas que están ahí. Es muy, muy, muy difícil conformar las brigadas de emergencia con copropiedades, en las copropiedades con los residentes. Entonces, ¿qué hacen? Formémosla con los empleados. Perfecto. Viene la pregunta. El contrato que se tiene con ese tercero establece la obligatoriedad de que esos empleados participen activamente en las brigadas de emergencias. Si no, yo no los puedo obligar. Si no, yo no les puedo exigir que me hagan parte de una brigada de emergencia y se me capaciten, porque una cosa es el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la entidad contratista, que ellos deben tener sus brigadas de emergencia, su COCOLAB, su COPAS y todo su esquema, pero la contratista. Pero eso no lo transfiere al lugar de trabajo, a diferencia del tema de la reforma y del que viene con el COCOLAB, que ahorita la vamos a revisar. Pero de lo contrario, ese contrato que yo tengo con ese tercero me debe tener establecido que ellos deben participar activamente como miembro de las brigadas de emergencias. De lo contrario, no es una brigada de emergencias viable y sustentable. Entonces, vamos a revisar muy bien este tema. Jornada máxima legal que nos trae la reforma laboral. Y aquí viene algo también muy importante. Pues ya venimos varios años cambiando y reduciendo la jornada laboral. Lo ideal es que lleguemos a 42 horas. En este momento estamos en 44 horas semanales trabajando. Pero entonces, lo primero que me trae el artículo 11 es duración. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas día, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. Una jornada máxima de 42 horas es a la que vamos a llegar. La jornada máxima podrá ser distribuida entre 5 y 6 días. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es de lunes a sábado? No. Puede ser de martes a domingo, puede ser de miércoles a lunes, porque también me dice que cuando hablamos de dominical, no necesariamente estamos hablando de día domingo. Estamos hablando de un día a la semana, que es el día de descanso. Entonces, yo la puedo distribuir con base a mis necesidades. Obvio, sujeto pues a otros recargos diferentes, que no me voy a centrar en el tema de los recargos. Esto también me habla de la posibilidad de trabajar unas jornadas flexibles. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo organizar mi horario laboral dependiendo de la necesidad de mi empresa, que normalmente nosotros trabajamos. El horario de las empresas son de 7 a 5 de la tarde. Yo puedo decir, dependiendo de la dinámica de mi empresa, no, resulta que esta semana, el lunes, el horario es de 9 a 6 de la tarde, por poner un ejemplo, y mañana es de 7 a 5 de la tarde, de 7 a 4 de la tarde. O sea, yo puedo jugar dentro de eso con mis jornadas, teniendo en cuenta que si yo me paso de las 6 de la tarde, ya me aparece, de las 7 de la noche, perdón, ya es con recargo nocturno, no hora extra, pero sí recargo nocturno. Si yo me paso de estas 42 horas o 44 en este momentico que estamos en este año, a partir del 15 de julio entramos a 44, sí voy a contabilizar horas extras. Pero si no me paso de esas 44, yo puedo rotar, jugar con mi horario. Y ahí es muy importante
que el reglamento interno de trabajo me establezca que la empresa puede funcionar en diferentes horarios. Porque si ese reglamento interno de trabajo a mí me dice que la empresa funciona de lunes a viernes, pues yo no puedo obligar al empleado a venir un sábado porque yo de entrada le dije que la empresa funciona de lunes a viernes. Pero si yo de entrada tengo establecido que la empresa puede funcionar entre lunes y domingo en cualquier horario, pues los horarios de mi empresa van a estar abiertos a cualquier disponibilidad y puedo mover mis empleados con base a esa rotación. Eso debe ser coordinado y debe tener un principio de trazabilidad con el contrato laboral, con el manual de funciones, porque entonces en ese manual de funciones que hablábamos ahorita, debe quedar muy claro que ese cargo puede ser de rotación o puede funcionar en diferentes horarios. Si yo digo en el manual de funciones que ese es un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pues me va a quedar que siempre sea de 7 a 5 de la tarde. Entonces, cómo establezcamos la información es cómo nos vamos a mover y cómo vamos a trabajar en todos los procesos. Es jornada flexible, duración de jornadas, jornada máxima legal. Y aquí aparece otro temita muy importante que es el de la relación de horas extras. Entonces ya sabemos que si trabajamos con una jornada flexible o trabajamos con una jornada fija, si me paso de las 44 horas en este momento, 42 a partir del próximo año, empezaremos a contar horas extras. Pero si no me paso de esas horas, no corresponden a horas extras. Siempre es fundamental tener una relación de horas extras. Y aquí el artículo 12 sí me exige que cada hora extra sea registrada. Y si el empleado solicita su relación de horas extras, es obligatoriedad del empleador entregarle ese reporte de horas extras correspondientes. Ya para este año se abolió el permiso del Ministerio de Trabajo, o sea, ya no tenemos que ir a solicitarle al Ministerio de Trabajo la autorización para las horas extras. Pero sí debemos llevar un reporte de las horas extras, que puede ser sujeto a revisión y supervisión en cualquier momento por parte del ministerio. Si el ministerio en su revisión o se presenta una queja por parte del empleado, porque es que hasta el año pasado habían varios factores. Lo primero, había que solicitar al ministerio la autorización para las horas extras cuando son continuadas. Y uno de los requisitos de ese permiso era tener las baterías de riesgo psicosocial. Y si en esas baterías de riesgo psicosocial me aparecía por allá que uno de los factores de riesgo era el tiempo que ellos no tenían tiempo para destinar a sus familias, que era ese es uno de los factores que siempre nos sale reincidente en los análisis de riesgo psicosocial, por lo general. Entonces era una causal de que se pudieran negar el tema de horas extras, porque el ministerio iba a decir, bueno, ¿cómo vamos a recargar de horas extras a un grupo de empleados que está diciendo que no tiene tiempo para dedicarle a sus familias? Entonces, ahorita, con este cambio, ya no son necesarias las baterías de riesgo psicosocial para ese requisito, aclaro, porque las baterías de riesgo psicosocial son una obligatoriedad para todas las empresas, que si no salen factores de riesgo no le toca cada año, sino cada 2 años, pero es una necesidad de la evaluación del riesgo psicosocial. Eso es una norma aparte, esa la analizaremos en otro webinar que hagamos. Pero ya no es un requisito para poder trabajar las horas extras. Yo ya no le tengo que solicitar al ministerio un permiso, una autorización para trabajar las horas extras. Pero si hay una queja ante el ministerio o ellos evalúan y se dan cuenta que las horas extras no se están pagando, que no se está llevando el reporte, que se le está negando ese reporte al trabajo, ellos perfectamente retiran la autorización durante 6 meses para que la empresa pueda desarrollar horas extras. Ahora, evaluemos. Hay casos que me he encontrado que el tema no es de necesidad de horas extras porque he tenido la posibilidad de evaluar varias empresas y nos damos cuenta que de pronto el tema no es necesidad de horas extras, sino de ajustar un horario flexible, porque es que, no, es que el movimiento se me da más los martes y los jueves a las 5 de la tarde, pero ellos empiezan a las 7. Entonces, a las 7 no tengo nada que ponerlos a hacer, no los haga venir a las 7. Organicen la posibilidad de trabajar con jornadas flexibles con base a lo que establece la norma
y eso incluso podría reducir un poquito los costos de la empresa. Con relación al artículo 15, obligaciones especiales del empleador. Entonces aquí hablamos un poquito de las licencias y de los permisos, y esto es algo que nos está dando dificultad. No registramos los ausentismos, es que qué pereza pedirle ausentismos. Aquí hay una situación, y no es de ahora, no viene con la reforma, viene desde antes, y es, el empleado nos pide un permiso, se lo damos y no lo documentamos. Escasamente documentamos cuando son incapacidades, y a veces que no las traen y ni siquiera las verificamos. La cantidad de incapacidades falsas que hemos encontrado. En el caso de contratistas, planillas de seguridad social falsas, y eso es un delito penalizable. Si no estoy mal, pues porque esa no es mi fuerte, el derecho penal, pero como nos hemos encontrado casos, han habido procesos con contratistas que ya los hemos tenido que llevar a denuncias penales y dan cárcel hasta de 6, 7 años por falsificación de este tipo de documentos. Entonces es muy bueno que le hagamos conciencia también a los empleados, porque se nos ha vuelto panorama encontrar incapacidades de 2 días, como esas no las paga la EPS, entonces a veces las empresas no le hacen seguimiento o no reportan esas incapacidades de 2 días y son falsas. Las venden incluso en el centro de Medellín, por ahí hay un consultorio donde venden esas incapacidades y son mismos funcionarios de las mismas EPS las que lo están haciendo. Entonces, eso sí genera una afectación en las empresas. Y aquí vienen y aparecen unas situaciones donde, por ejemplo, si yo no reporto los ausentismos y yo tengo un empleado que me dice que trabaja de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero él me pidió un permiso para ir a un examen médico y yo no lo tengo reportado y tuvo un accidente durante ese trayecto, entonces tengo que reportar porque es que yo no tengo un soporte que me diga que ese empleado en esa jornada laboral no estaba trabajando ni estaba desempeñando actividades de la empresa. Entonces, ¿dónde tengo la constancia de que él me pidió ese permiso y de cómo se van a hacer la reposición de tiempos en el caso de que sean permisos no remunerados o en el caso de que sean permisos remunerables? Entonces, ¿cómo dejo la constancia de que ese tiempo no le voy a exigir la producción igual? Porque en el caso, por ejemplo, de los sectores textiles, si él me tiene que responder por 30 prendas al día, pero tiene un permiso de 2 horas, pues no le voy a exigir durante ese día 30. Y cuando yo me voy a este tema de evaluación objetiva, entonces, ¿de dónde estoy sacando los datos para decir que ese día no le voy a pedir las 30 prendas y que no me mejoró la calidad, sino que era que el empleado no tenía tenía un permiso ese día para no laborar? Aquí me voy a centrar en 3 punticos especiales, porque es que también hay cositas que se nos vuelven panorama del día a día. Entonces, el primero, se conceden obligatoriamente permisos al trabajador para el sufragio y las otras que ya teníamos, pero acá, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entiéndase como todo suceso personal, familiar, hasta el 3er grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador. Usted llega y me dice el empleado de una empresa que tiene calamidad doméstica porque le falleció la mascota. Yo me vengo acá, me vengo a este ítem. Tiene derecho a la calamidad doméstica. Sí, yo sé lo que duele una mascota, porque es que las mascotas se vuelven parte de nuestra familia, a veces las humanizamos, a veces nos duelen más las mascotas que los mismos seres vivos, pero ¿en dónde me dice la norma que la mascota hace parte de una calamidad debidamente comprobada, que hace parte es un grado de consanguinidad de 3º, 2º, 1er nivel? A no ser que venga, porque sí lo han planteado, pero hasta el momento desconozco la norma. Si estoy equivocada y alguien la conoce, me corrigen, porfa, porque también tenemos derecho a equivocarnos. Pero sí sé que lo han contemplado, pero todavía no hay una norma que me diga
que los sucesos con la mascota hacen parte de una calamidad doméstica. Todavía no encuentro esa norma que me lo diga. Entonces, si yo no lo tengo normalizado, ya es voluntad del empleador decirle, listo, te voy a dar 3 días pues de luto porque te falleció tu mascota. Y no quiere decir que no nos duela. Claro, nosotros somos conscientes que nos duele, pero una cosa es el sentimiento y otra cosa es lo que me diga la norma. Es como con las incapacidades. A veces me llegan incapacidades que no son de la EPS, son de cualquier tercero, cualquier médico. Y yo puedo decirle, sí, yo te veo enfermo, yo te vi enfermo, pero qué pena contigo, esa incapacidad a mí no me sirve porque no la expidió el médico de tu EPS o de tu ARL. No la transcribiste, no se la llevaste, no me sirve. Sé que estabas enfermo, pero no me sirve. No te puedo reconocer una incapacidad que no sea expedida por tu ARL o por tu EPS. No, es que tengo una dificultad. Le ponen a uno a veces unas personas súper ajenas a la familia. No, mira, no es de 3er grado de consanguinidad. Lamento mucho, ya es voluntad del empleador si decide concederle ese permiso, pero perfectamente puede ser no remunerado. ¿Qué quiere decir eso? Que te lo descuento o me tienes que reponer ese tiempo en otro momento. Pero eso ¿dónde debe quedar? Por escrito, en un formatico que es el registro de ausentismos o el de solicitud de permisos, donde el empleado firme, yo, Lina María Aristizábal, necesito un permiso para tal fecha por estas y estas razones, ¿cierto? ¿Y cómo voy a tratar? ¿Y cuál es el tratamiento que le voy a dar a ese permiso? Si ese tratamiento incluye remuneración o no remuneración de ese permiso, porque puede ser una causal remunerable o una causal no remunerable. Ausentismos son muchos, no solamente es la incapacidad. Ausentismo también es la llegada tarde, el que no llega al trabajo, el que se va antes de tiempo. Ah, es que son 10 minutos. Empiece a sumar usted de 10 minutos en 10 minutos, ¿cuánto le implica? Ahora, su reglamento interno debe contemplar cuáles son los procedimientos en esos casos. En casos de llegada tarde, en casos de que se fue una jornada y no regresó, en casos de que era un domiciliario y lo mandé a llevar un domicilio y se fue para otro lado, entonces yo cómo hago seguimiento, ¿será que le tengo GPS al vehículo, les asigno celular y ese celular tiene un GPS y me muestra las rutas donde estuvo el trabajador? Porque me ha tocado ver casos también, personalmente me tocó, con unos de mis consultores que los mandaba a hacer la ruta y el GPS me mostraban que estaban completamente en otros lugares diferentes a los que se les había asignado. Y eso nos aumenta los factores de riesgo. Nosotros convencidos que el empleado está, digamos, acá en Laureles entregando un domicilio y resulta que él se fue a visitar a la novia al 12 de octubre. No es el mismo factor de riesgo que tenemos. El 12 de octubre me incrementa el riesgo público, me incrementa el riesgo social, resulta que la moto es de la empresa, que lleva unos pedidos de la empresa, entonces se vuelve más propenso a robo. Incluso hemos tenido casos de empleados que han sido mordidos por perros cuando visitan ciertas zonas. Entonces todo eso se tiene que contemplar dentro de los factores de riesgo que nosotros tenemos como organización. Otro que voy a centrar acá es para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas cuando se informe al empleador junto certificado previo, incluyendo aquellos casos en que se marque con lo dispuesto desde el Ministerio de Salud y Protección Social para el diagnóstico y tratamiento de endometriosis. Fíjese bien que acá no dice medicina general, acá dice médicas de urgencia o programadas con especialistas. Porque es que también vemos mucho los empleados, si ha sido pues muy reiterativo, que tienen una jornada donde salen a las 4 de la tarde, 3 de la tarde,
trabajan de lunes a viernes y todas las citas médicas generales tienen que ser en ese lapso de tiempo. Cuando las EPS en este momento están trabajando hasta las 7, incluso las 8 de la noche, los sábados como hasta las 3 de la tarde, pero ellos no pueden nunca conseguir una cita de medicina general en esos horarios, siempre tienen que ser en esos. Diferentes son las citas con los especialistas o una cita de urgencia la necesito en el horario que es. ¿Qué ha pasado también? Amanezco enfermo, me quedo en mi casa todo el día y a las 8 de la noche sí me voy para urgencia. Y son tan de buenas que lo incapacitan todo el día. Pero si me llega con la incapacidad, se la respeto. Pero si no me llega con incapacidad, qué pena, ese día puede ser descontado por la empresa. Y recuerden lo siguiente, el descanso dominical o el descanso obligatorio se paga completo siempre y cuando se haya trabajado la jornada completa, la jornada semanal completa. O sea, que yo puedo entrar a evaluar si se amerita algún descuento por no asistir con justa causa, por dejar de asistir con justa causa a la empresa durante ese día, y eso va a depender de los parámetros que yo tenga establecidos en mi reglamento interno de trabajo. Otro cambio que nos trae es para asistir a las obligaciones escolares como acudiente en los que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo. Quiere decir que me debe llevar la circular o la notificación del centro educativo, porque es que las palabras pueden con todo, que diga que Lina María Aristizábal debe presentarse el día viernes a tal hora al centro educativo por objeto de esto, de su proceso escolar de su hijo. Porque a veces me llegan, no, es que me tocaba ir a reclamarle las notas a mi sobrino, al hijastro de mi papá. No, qué pena. Pero es cuando usted es el acudiente oficial de ese menor o de esa persona en el centro educativo, y siempre, siempre deben traer la constancia de que asistieron a ese evento, porque la institución educativa le va a dar un soporte que diga la hora en que inició y la hora en que salió. Lo mismo cuando son citas médicas, me van a dar una constancia de la hora en que ingresó y de la hora en que salió. Si van teniendo preguntas, me las van mandando acá al chat para yo irla revisando y de pronto irla contextualizando. Doña Victoria, no sé a qué me pregunta cuando me dice que se aplica. ¿Cuál de todos los aspectos me está preguntando que se aplica al servicio terciarizado? Gracias. Te preguntaba con respecto al reglamento interno de trabajo. Para los trabajadores, por ejemplo, tú sabes que nosotros manejamos en las copropiedades todos los servicios tercerizados, ¿cierto? Directamente con las copropiedades no hay ningún empleado ni de aseo, ni de vigilancia, ni de mantenimiento. Entonces, entiendo que, por ejemplo, con las personas que tienen empleados o con las empresas que tienen empleados directos, sí, pero no sé si también tiene que aplicar con el servicio tercerizado, o eso ya lo manejaría la empresa contratante. En el contrato que ustedes hacen con los contratantes, deben establecer los parámetros y líneas de funcionamiento, porque una cosa son las normas. O sea, la norma no me dice que para ustedes lo obligue, porque incluso la norma me habla de un mínimo de empleados para hacer obligatorio el reglamento, pero esa es una carta de navegación. ¿Yo qué se diría? Yo sí les recomiendo tenerlo, porque es muy diferente las normas que el contratista tiene a las normas que tienen ustedes de funcionamiento interno, y ellos están prestando un servicio interno. Ahora, cuando yo contrato un contratista, valga la redundancia, o contrato un practicante, a poner el ejemplo de los practicantes, ese practicante está sometido al manual de convivencia de la institución y al reglamento interno de la empresa a la cual le va a prestar el servicio. En este caso, los contratistas están sometidos al reglamento interno de la organización que los contrató y al reglamento de la empresa a la que le van a prestar el servicio. Entonces, por recomendación, por curarnos en salud, yo diría que es importante que sí lo tengan, que sí lo tengan y que sean los lineamientos propios de la organización. Ok, muchas gracias. Bueno.
Medidas para la eliminación de la violencia, artículo 18, acoso y la discriminación en el mundo de trabajo. El Ministerio de Trabajo se propuso, vamos a ver si nos cumple, porque ellos dicen que tienen 12 meses, pero esos 12 meses se le vuelven a ellos años, para determinar unos protocolos y establecer unas estrategias que conductan a la eliminación, que contribuyan a la eliminación de conductas de violencia, acoso y discriminación en el mundo de trabajo. Y ahí es muy importante que nosotros nos formemos y nos capacitemos. A mí me parece muy triste porque es que la capacitación es importante y a veces la mejor manera de enterarnos de las cosas es a través de estos medios. Tenemos una buena participación, pero para la cantidad de empresas que nosotros tenemos es muy poca porque se les hizo una difusión, se les llamó, se les volvió y se les recordó. Buscamos que fuera un horario que fuera fácil. Yo sé que a veces es muy difícil sacar estos horarios, pero adicional a eso nosotros los estamos acompañando con piezas gráficas, tenemos los cursos virtuales que los pueden hacer en cualquier momento. Pero esta participación es muy importante porque de aquí surgen muchas dudas que a veces en el día a día no las encontramos y uno dice, nosotros ya la trabajamos desde esta perspectiva, pero bueno, para eso estamos también, para acompañarlos. En este caso de violencia, hay una liniecita tan delgadita que la gente está abusando del concepto. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de los empleados, hoy en día todo es violencia. O sea, si usted le dice al empleado, mira, no me llegues tarde, ellos ya consideran que es un asunto de acoso laboral y eso no es acoso laboral. Exigir las normas no es acoso laboral. Hacer cumplir no es acoso laboral, por eso los parámetros deben estar muy claramente definidos. Vuelvo y les insisto, nos da mucha dificultad documentar, pero lo que no está escrito no tiene validez. Y téngalo en escrito y firmadito. Dice, vea, es que a él se le informó, a él se le documentó, es como el reglamento interno. Yo puedo tener el reglamento interno muy bonito, pero él me ingresó y yo no le puse a firmar aquí un documentico donde le dije que le socializa y que conoce el reglamento interno. Entonces él después vamos y comete una falta y dice, es que yo nunca conocí el reglamento, es que a mí no me lo socializaron. Entonces, en casos de violencia, acoso y discriminación, se está viendo mucho. Ahora, yo quiero hacer una claridad. La violencia del acoso no solamente se da entre empleados, o como todo el mundo lo ve, no, es que el que acosa siempre es el jefe. Se está viendo mucho de manera ascendente, o sea, de empleados a jefes. Se está viendo mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces como jefes estamos sumidos en el día a día o nuestro ego no nos permite reconocer las situaciones o que me voy a complicar poniendo a voltear esto. Pero eso después, cuando no lo documentamos, se nos revierte en contra, porque llega un momento que nuestra paciencia empieza a desbordarse y ellos sí lo van a tomar en contra nuestra. Ellos sí van a asumir ese rol de, venga, que es que me están violentando mis derechos, me están acosando. Este es un tema grueso que también tenemos que llegar a abordar, que sí es acoso laboral y que no. De hecho, a principios de este año nosotros hicimos una capacitación presencial con un abogado laborista sobre el tema de acoso laboral y la participación también fue muy bajita, pero es muy importante que nosotros nos documentemos para que podamos comprender y actuar frente a estos temas. La diferencia entre acoso sexual, cuando sí es acoso sexual, porque también estamos en una cultura que asumimos las cosas dependiendo de quién nos las diga. Entonces, como hay por ahí muchos memes, si no los dice el papacito de la empresa, entonces eso es un halago, pero si es el más feito, entonces es acoso laboral. Mi jefe me hace un comentario bonito, entonces ya es acoso laboral. No, tenemos que trabajarle muy bien y tener muy claros, y aquí sí aparece la formulación de políticas internas y organizacionales sobre temas de acoso laboral, sobre cuáles serían esos casos y cuáles serían los protocolos. Y aquí viene muy importante, viene la participación de los comités y los cambios que se vienen
con los comités de convivencia laboral. Contrato de aprendizaje. No todas las empresas están obligadas a tener contratos de aprendizaje y quiero empezar por este lado porque se confunde el contrato de aprendizaje con las pasantías. Primero, las empresas que tengan más de 10 o más empleados ya están obligadas a tener un aprendiz. Es diferente un aprendiz a un practicante. ¿Cuándo es aprendiz? Cuando es un contrato regulado por las normas de contrato de aprendizaje, porque yo le tengo que monetizar al SENA. Entonces, para no monetizarle al SENA por ese aprendiz, contrato el aprendiz y me aplica esta normatividad. Si yo soy una empresa con menos de 10 empleados, no estoy obligado a tener contrato de aprendizaje, pero puedo tener aprendices, puedo tener practicantes. En ese caso, no estoy obligada a cumplir esta norma, sino que puede ser un acuerdo con la institución educativa donde lo tengo por pasantes, les doy un auxilio diferente, puede ser acordado, puede ser un auxilio de transporte, puede ser inferior a un mínimo y solo pago ARL. Mi obligación es pago ARL. Si le quiero pagar todo, tampoco hay problema, le puedo pagar todo, pero no me va a servir para monetizar ese practicante. Cuando hay que tener en cuenta unas condiciones para tener esos practicantes. Cualquier empresa los puede tener, pero para objetos del contrato de aprendizaje, uno, la empresa, cuando es contrato de aprendizaje, debe pagarle a ese bajo estas condiciones que nos establece el artículo 21. Dos, la institución con la cual haga el vínculo debe tener certificado de calidad y estar registrada en el SENA, habilitada para contrato de aprendizaje. Porque cuando la institución no tiene esos parámetros, no me sirve ese estudiante para ser monetizado. Y tres, el estudiante debe estar habilitado para contrato de aprendizaje, porque, por ejemplo, hay estudiantes que hicieron prácticas en una carrera, ya hicieron otra carrera muy diferente a la actual. Entonces, por decir algo, yo contrato un practicante de seguridad y salud en el trabajo y ese practicante ya había hecho una técnica o un tecnólogo en administración. Eso no tiene nada que ver con seguridad y salud en el trabajo, pero ya había hecho prácticas bajo el modelo de contrato de aprendizaje. Queda inhabilitado para volver a hacer prácticas como cuota monetizadora. Entonces, no me va a servir para monetizarle al SENA. Si mi objetivo es monetizarle al SENA, entonces tengo que validar esos aspectos. Uno, que yo esté obligado a monetizar. Dos, que la institución esté habilitada para que sus aprendices sean bajo cuota de monetización y que el aprendiz que me envíen esté habilitado para ser monetizado. De lo contrario, usted puede tener todos los pasantes que usted quiera bajo acuerdo previo con planilla K de ARL, que solamente es ARL con calidad de estudiante. Si tengo contrato de aprendizaje, aquí viene un cambio que personalmente me encanta. Y es que ese contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial ya. ¿Qué quiere decir eso? Que es que nosotros veníamos con una situación de que teníamos aprendices, le íbamos a exigir algo al aprendiz, no, pero es que él es aprendiz. Entonces, como él es un aprendiz, puede manejar mal la ortografía, puede hacer mal, y me pasó con varias instituciones educativas que les devolvía incluso, porque a mí me gusta trabajar con aprendices, pues yo trabajo mucho con el sector educativo, yo he sido rectora de instituciones educativas, y me ha pasado mucho que me tocaba devolverle los aprendices a las instituciones educativas, pues es proceso formativo integral. ¿Cómo me vas a decir que por ser aprendiz entonces no se le puede exigir, no se le pueden poner parámetros, no se le puede poner mediciones? Eso es, pues, es como si yo te digo, me traes un aprendiz, un practicante de ventas, pero no lo ponga a vender porque como es aprendiz no le puedo exigir ventas. Obviamente, no le voy a poner los mismos parámetros que le pongo a una persona con experiencia, pero sí tengo que tener unos criterios de medición. ¿Qué viene y me dice entonces el artículo 21 de la reforma laboral? Venga, señores empresas, el contrato de aprendizaje es un contrato de trabajo especial y a término fijo. ¿Qué implica eso? Implica varias cosas. Uno, que voy a tener unos criterios de medición, que voy a tener unos criterios de evaluación,
que voy a tener unos criterios para el desarrollo pues, de diferentes actividades. 2, que ellos son parte integral de mi equipo laboral. Que son parte integral de mi equipo laboral. Y como parte integral de mi equipo laboral, pueden ser miembros activos de mis comités. Y si aplico baterías de riesgo psicosocial, debo considerarlos en el análisis de riesgo psicosocial. Adicional, porque la duración mínima de estas prácticas o de estos contratos es a 6 meses. Es un tiempo suficiente para que la persona o el individuo interactúe con el entorno laboral y sepa cómo es ese entorno laboral. ¿Cierto? Entonces, esto empieza porque hasta el año pasado incluso, cuando teníamos que hacer baterías de riesgo psicosocial, es practicante, no lo incluamos porque no hace parte del equipo activo. Como aquí ya me dicen que es un contrato laboral especial, venga, hace parte del equipo porque es contrato. Es un contrato, entonces le aplican normas desde el índote laboral. Obviamente, pues también hay otros cambios. El tema de las horas laborales sí va a depender mucho del acuerdo que se lleguen con las instituciones y de las normas que tengan las instituciones establecidas para este fin. Hay instituciones cuando son pasantes, dicen no, son pasantes, pero deben cumplir menos horas porque tienen unas condiciones laborales diferentes. Lo otro es que aquí aparece entonces también la obligatoriedad de ellos pagarles su ARL, su EPS y su fondo de pensiones, que no se les paga una liquidación al finalizar su proceso de vínculo de prácticas, pero los demás sí, y me dice que si está en etapa lectiva se le pagará el 75% y si está en etapa práctica su auxilio de sostenimiento será igual al 100%. Pero pueden participar activamente de todos los comités. Entonces, ¿puede ser miembro del COCOLA? Sí, puede ser miembro del COCOLA. ¿Puede ser miembro del comité del COPAS? Sí. ¿Puede ser brigadista? Sí. Tiene todas las funcionalidades dentro de los parámetros de su formación. Dentro de los parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si él es vendedor, pues obviamente yo no lo voy a poner a hacer actividades de producción, no sé, a ver qué se me viene en la cabeza. En las carnicerías, si yo lo contraté, si es una práctica de vendedor, pues no lo voy a mandar a atender el proceso de corte, porque no hace parte de sus facultades formativas y no lo puede evaluar. Y este aprendiz también entra dentro del proceso de evaluación objetiva, porque yo lo tengo que evaluar y obviamente pues le tengo que rendir unas cuentas al ente institucional. Ya no, las evaluaciones no son tan guiadas ni tan supervisadas, pero sí siguen teniendo un acompañamiento por parte de sus instituciones. Y es muy importante que ellos sepan que de esta evaluación que se le haga dentro de su desempeño laboral va a depender que ganen o pierdan su semestre o su formación, porque hace parte de su proceso de evaluación que le hacen las instituciones. O sea, que si yo le hago una evaluación de desempeño y él no me supera los indicadores dentro de la evaluación de desempeño, eso va a repercutir dentro de su proceso formativo y académico y puede perder su proceso práctico. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta. Pero lo más importante en este cambio es que se pasa de ser un contrato de prácticas coloquial, como todo el mundo lo llamaba, donde no, es que tengamos 1000 consideraciones con ellos porque es que son practicantes, no, pasa a ser un contrato laboral de carácter especial, pero un contrato laboral. Modalidades de teletrabajo, artículo 50, y todavía está en la reforma laboral. Voy a acelerar un poquito para que alcanzara a ver los otros dos temitas. Es que esos temas son muy complejos, pero quiero darles como algo esencial, que nos quede por lo menos la dudita para que podamos tener la oportunidad más adelante de ampliar y ustedes mismos vayan evaluando, esto me toca, esto no me toca, tengo que irme preparando para esto. Empiezan a aparecer, pues las modalidades de trabajo no son nuevas, son recientes, pero no son nuevas, se potencializaron mucho con la pandemia, pero empiezan a fortalecerse. Lo primero es entender que la modalidad de teletrabajo es una modalidad laboral.
sea, son modelos de trabajo, pero las funciones se desarrollan de manera remota, no en la oficina tradicional, no en el puesto tradicional, y siempre están apoyadas a través de las tecnologías, de la información y la comunicación. Hay muchas empresas, incluso nosotros dentro de nuestro equipo tenemos, de nuestros clientes, tenemos muchas empresas que han incursionado en este modelo, algunas al 100%, algunas de modelo híbrido. El modelo híbrido apenas vino a surgir aquí en esta reforma laboral, no se tenía contemplado como tal, como modelo. Pero entonces aquí empiezan a aparecer unas variaciones y viene el artículo 52 y me dice, venga, el teletrabajo puede tener varias modalidades, no es una sola modalidad. La primera es teletrabajo autónomo, que es aquel donde los teletrabajadores y teletrabajadoras pueden escoger el lugar para trabajar. Puede ser su domicilio u otro, fuera de sede física en que se ubica el empleador para ejecutar actividades a distancia, de manera permanente y solo acudirán a las instalaciones en algunas ocasiones cuando el empleador lo requiere. Entonces yo puedo decir, no, usted trabaja donde usted quiera, pero tiene que venir, por decir, una vez al mes a una reunión de convivencia, porque es importante para la empresa que nos integremos, porque es importante que rindamos cuentas, porque a veces es importante ese contacto físico. Yo sigo pensando que la virtualidad es muy útil, pero nos está acabando como sociedad, porque ya somos hablando todos conectados en el comedor con los celulares y no nos conocemos, no sabemos ni siquiera qué color tiene los ojos la persona con la que vive con nosotros. Entonces, a veces las empresas ven esa necesidad de conectarse y listo, pues una vez al mes ustedes tienen que venir a trabajo, pues los que están en trabajo autónomo. Pueden utilizar el lugar que quieran. Ah, es que yo trabajo desde un coworking, trabajo desde un coworking. Es que yo trabajo desde mi casa, trabajo desde su casa. No hay ningún problema. Pero eso debe estar contemplado en el contrato de trabajo. O sea, eso debe estar por escrito y contemplado en el contrato de trabajo. Teletrabajo móvil es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadores no tienen un lugar de trabajo establecido. O sea, hoy están en un lugar, mañana están. Ojo, en el primero trabajo autónomo, pueden escoger un lugar de trabajo. Escogen el lugar de trabajo. En el trabajo móvil no escogen el lugar de trabajo, sino que pueden trabajar desde cualquier lugar. En el trabajo híbrido, laboran mínimo 2-3 días en la semana en la casa y el resto del tiempo lo hacen en las instalaciones físicas del empleador y alternando virtual. Entonces yo puedo decirle, vea, lunes, martes y miércoles trabajas en tu casa, jueves y viernes vienes a las instalaciones y desde aquí tienes que hacer el proceso, ¿cierto? Esto también debe estar por escrito. Eso también debe estar por escrito. Teletrabajo transicional es aquel donde los teletrabajadores y teletrabajadoras de una relación laboral celebrada en Colombia laboran desde otro país, siendo responsabilidad del teletrabajador o teletrabajadora tener una situación migratoria regular, cuando implique. Y la responsabilidad del empleador contar con un seguro que cubra al menos las prestaciones asistenciales en salud en caso de accidente o enfermedad. Otra modalidad es teletrabajo temporal o emergente. Son modalidades en situaciones concretas, tales como la emergencia sanitaria. No, es que tu trabajo es presencial, pero por esta contingencia. Vamos a hacer unas adecuaciones en la planta física, es un riesgo que estén ahí. Entonces, por esta contingencia, dura este proceso, vas a trabajar desde tu casa. Ahora bien, ¿qué implica esto? Porque aquí todavía hay unos baches muy grandes en la norma y son las responsabilidades. Tema muy clave, el tema ergonómico. La norma me dice que en casos de teletrabajo o trabajo, sobre todo en la modalidad de trabajo autónomo o trabajo híbrido, donde ellos tienen un puesto establecido, puede ser en su casa, como empresa yo le debo brindar las herramientas de trabajo. Llámese herramientas, el computador, el mouse. Vamos a hacer un análisis ergonómico y entonces empieza. ¿Y de quién es la responsabilidad de la silla? ¿Y de quién es la responsabilidad del escritorio? Y yo cómo controlo que esa persona sí me está trabajando en el escritorio y no me está trabajando en la cama acostado. Y yo cómo controlo que sí está destinando el tiempo necesario
para hacer el proceso de la empresa. Entonces, esto aquí implica que como empresas que quieran incursionar o quieran desarrollar estas modalidades, estructuremos muy bien esa modalidad de teletrabajo. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Y cuáles son los compromisos que tienen cada una de las partes en tema de prevención y gestión del riesgo? Porque como estamos dentro de una jornada laboral, por allá hubo un empleado que me dijo, antes si se me incendia la cocina es responsabilidad de la empresa, porque es que yo estoy en modalidad de teletrabajo. Yo no, porque es que a ti no te contrataron para sentarte a cocinar y tú no tendrías por qué estar cocinando en tu horario de trabajo. Ah, pero entonces si hay un corto, entonces, ¿dónde vienen los límites y dónde estamos estableciendo los límites de lo que realmente es facultativo por tu actividad laboral y que no es facultativo de tu actividad laboral? Entonces, documentar y clarificar es muy, muy, muy importante dentro de este proceso cuando vamos a implementar estas modalidades. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, conocer esas especificaciones de esos modelos es fundamental para poder evaluar la gestión del riesgo. ¿Cómo nosotros sabemos que ese empleado sí está en ese momento desarrollando las actividades correspondientes, que sí tiene un horario establecido? Porque a veces también los dejamos muy autónomos, entonces ellos, por allá un empleado que me dice, no, es que yo estoy saturado de trabajo, porque a mí me toca amanecer trabajando. Yo, pero ¿cómo así que te toca amanecer trabajando? Sí, pero yo miro las especificaciones y es que él tiene la libertad de moverse y empezar a la hora que quiera a trabajar, pero entonces hasta qué punto esa libertad se me va a revertir en una responsabilidad para la empresa, porque no, él quiso hacer vueltas personales todo el día y se sentó a trabajar en la noche, entonces eso se va a implicar recargo nocturno, factores de riesgo emocionales, psicológicos, recargas, porque en una evaluación de riesgo psicosocial ellos no me van a decir eso. Ellos no me van a decir, no, es que yo me fui todo el día, me van a decir, no, es que me está tocando trabajar toda la noche. Así es que le contestan a uno. Entonces, hay que ser muy, muy claros. Que es que yo ya se lo he dicho 1000 veces, vuélvaselo a decir otras 1000 porque a ellos se les olvida todo eso. Y déjeselo por escrito de que usted se lo dijo, de que se lo clarificó y cuáles fueron las inducciones que se le dieron al respecto. Evaluaciones médicas ocupacionales. Bueno, hasta aquí estaríamos trabajando los ítems que son muchos, la verdad son muchos. Yo si me pongo a leer artículo por artículo, créanme que todos tienen que ver y tienen incidencia en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero esos en específicamente nos obligan a replantear todos los temas de factores de riesgo, matrices de riesgo, procedimientos, protocolos de seguridad, o sea, todo el componente de los estándares de seguridad y salud en el trabajo y nos entregan una responsabilidad muy grande desde los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Les recomiendo, yo sé que eso es muy horrible, pero léanse la norma. Cualquier duda que tengan, ustedes saben que siempre estamos disponibles, nos mandan un WhatsApp, nos escriben que si no les podemos contestar inmediatamente, sacamos el tiempito para responder todas sus inquietudes. Pero a medida que les surjan las dudas, compartan esas dudas que tienen, porque posiblemente usted no es el único que la tiene, posiblemente hay muchos que tienen esa misma duda y si se la clarificamos, pues va a ser mucho más fácil avanzar en los procesos. Entonces, aquí pues como lo principal que sacamos del tema de reforma laboral. Vámonos a la evaluación de ocupaciones médicas. El tema de las evaluaciones médicas ocupacionales también sufrió cambios a través de la normativa que nos mandaron este año, ¿cierto? Este año salió espéreme, le digo cuál fue. Ese es el de comité de convivencia. La 1843. Enseguida la abro que se me cerró por aquí la 1843. Ahí están viendo todavía mi pantalla, ¿cierto? Entonces, uno de los principales cambios que nos trae el tema de evaluaciones médicas es, bueno, sí o sí, las evaluaciones médicas son obligatorias,
pero no había claridad de la periodicidad con que se debían hacer las evaluaciones médicas, ni las responsabilidades que tienen cada uno. Lo primero que yo les quiero contar es que me he encontrado con unas evaluaciones médicas, hablemoslo así coloquial, más piratas que un pirata. O sea, unas cosas todas de cualquier médico general, unas evaluaciones médicas con un copy-paste impresionante, porque, y son empresas muy serias las que a veces encontramos eso, pero a veces también las empresas serias pueden dar con trabajadores no tan serios. Entonces llegan y me dicen, esto que las evaluaciones médicas son muy importantes porque de ahí va a partir nuestro análisis individual de riesgos laborales. Entonces llega una evaluación médica y me dice que de entrada ese empleado debe estar en un sistema de vigilancia epidemiológica visual. Y yo me voy y miro y el empleado no tiene ninguna patología, no usa lentes, no hace trabajo de computador, no tiene ninguna enfermedad visual. Entonces ahí yo digo, esto fue que cogió el examen de otro y lo montó. Pero el solo hecho de hacer eso ya le implica a la organización que me monte otro sistema de vigilancia epidemiológica visual, así sea solamente para ese empleado. Y eso implica acciones de formación, acciones de seguimiento y sistemas complementarios. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay que elegir muy bien el proveedor de los exámenes médicos. Ahora, para hacer las evaluaciones médicas, el proveedor debe contar con licencia de seguridad y salud en el trabajo en el área de la salud, o sea, para evaluaciones médicas. O sea, que ellos deben tener ese examen, deben tener esa habilitación para hacer. No es el médico general, no es el médico tradicional, es un médico especializado en seguridad y salud en el trabajo o que el centro médico esté habilitado y su médico también debe estar habilitado. Hay tres cositas que voy a resaltar aquí del tema de las evaluaciones médicas. La primera es que ese centro de salud o ese proveedor, esa IPS, debe proporcionar al trabajador, al usuario, información clara, oportuna y veraz, tendiente a favorecer el adecuado cumplimiento de las recomendaciones y restricciones para el cuidado de su salud y entregar al trabajador copia de la atención y los resultados de la evaluación ocupacional, así como de las pruebas complementarias realizadas, dejando constancia escrita de dicha entrega. O sea, al empleado hay que entregarle. Y ojo, es diferente el concepto de la valoración a la historia clínica. La historia clínica es privativa, se guarda en el centro médico o en la IPS que haya hecho el examen médico. No nos la entregan a las empresas. Lo que nos entregan es el concepto de aptitud ocupacional que me dice si esa persona está en condiciones o no está en condiciones para el cargo o si tiene condiciones, pero están restringidas, hay que adecuarle los lentes, hay que adecuarle el puesto de trabajo, tiene que hacer pausas activas más seguido, o tienes que hacerles exámenes de tal índole más seguido, o tiene que ir a sistemas de vigilancia epidemiológica. Pero debe proporcionarle al trabajador la información clara. Me pasa mucho y me está pasando mucho que el empleado viene y me dice, ay, es que el médico me dijo que yo no podía hacer esto, entonces no me lo pueden poner a hacer. Mire, si en el examen o en el concepto médico no dice eso, qué pena con usted, pero yo le creo al papel, no le puedo creer a la persona. Así yo confío mucho en usted. Si el papel a mí no me dice que tiene una restricción médica, lo pongo a hacer las actividades que la empresa tiene contemplada. ¿En dónde tengo contempladas esas actividades? Me devuelvo por allá en evaluación objetiva, en el manual de funciones y procedimientos de su cargo. O sea, ahí tengo que basarme para decirle, esas son las funciones. Si a mí ese médico no me dice por escrito, porque sí puede pasar, y me ha tocado que el médico se los dice, pero no lo deja por escrito. Entonces, usted como empleado falló porque no le dijo al médico que ahí faltaba eso. Devuélvase para allá y dígale, venga, señor doctor, señor médico, como le quieran decir, usted me dice que tengo esas recomendaciones, pero aquí no las dice, yo no puedo llevar ese documento así. El documento debe decir cuáles son las restricciones que tiene ese empleado, porque si no, no tendría sentido hacer las evaluaciones. 1. 2. Las evaluaciones médicas ocupacionales no son simplemente para cumplir el requisito y las hacemos y las archivamos y no las vemos. Son para poder determinar cuando son de ingreso, si el empleado sí tiene condiciones físicas y mentales
acordes a la actividad que va a desarrollar. Ah, no, es que lo necesito para que en la bodega me cargue de 3 pisos de equipos y maquinaria pesada y tiene un problema lumbar de hace 20 años. O sea, ¿será que esa persona me va a dar la resistencia para ese puesto? Pues, ese es un factor determinante para usted saber si lo contrata o no lo contrata. Usted decide si asume el riesgo frente a que tiene esa condición. Porque si usted lo contrata sabiendo que tiene esa condición, ahí sí tiene un problema porque va a tener que aguantarse eso no va a ser una causal de terminación de contrato. Diferente, muy diferente, si el examen médico de ingreso me dice que viene sanito, y después empieza con un problema lumbar, pongamos, un problema lumbar. Y empezamos a hacer la investigación por posible enfermedad laboral y empezamos a hacer una investigación y nos damos cuenta que eso era un problema viejo. Él ahí dio información errónea en el momento del ingreso. Y ahí puede empezarse un proceso disciplinario porque no brindó la información necesaria y adecuada para emitir, para que se le emitiera un concepto apropiado para el cargo para el cual iba a desempeñar. Emitir de manera clara las recomendaciones o restricciones laborales. Bueno, eso ya se los expliqué, así como el ingreso del trabajador, las acciones específicas de los sistemas de vigilancia epidemiológica y para el sistema de seguridad y salud en el trabajo poder desarrollar apropiadamente todo el concepto. Viene acá una que me parece muy importante. Entregar al empleador en el mes de diciembre de cada año y sin costo adicional un diagnóstico general de la salud de la respectiva población trabajadora que fue valorada, el cual se utilizará para el cumplimiento de las actividades del sistema de seguridad. O sea, la IPS en la que hagamos los exámenes médicos, que aquí viene otra cosa, a veces a uno lo mandamos a una, a otro lo mandamos a otra, a otro lo mandamos a otra, entonces nuestras historias clínicas están regadas por un montón de IPS. Tengamos un proveedor, uno, o sea, no le digo que uno para todos ustedes, sino cada empresa su propio proveedor de exámenes médicos, sea uno, sea 100, porque acá tenemos empresas desde un empleado hasta 150, 200 empleados, pero que sea el mismo proveedor, porque es que ese proveedor nos debe entregar en el mes de diciembre un resumen, un informe completo del estado de salud de todos los trabajadores que nosotros mandamos allá, a evaluaciones médicas. Y esa evaluación me debe indicar a mí cuáles son los elementos principales, cuántas personas tuvieron que haber ingresado a sistemas de vigilancia epidemiológica, si tuve que hacer seguimientos diferentes a los exámenes. Entonces, ese proveedor, nosotros como proveedores de ustedes en seguridad, les vamos a emitir una comunicación solicitándoles ese informe, así como el certificado de custodia de las historias clínicas de esos empleados. Cuando se accede, por ejemplo, a las historias clínicas de un empleado, cuando hay casos de investigación por posible enfermedad laboral, entonces la IPS, la ARL, puede solicitar, con autorización del empleador obviamente, copia del histórico de las historias clínicas de todas, incluso las EPS, para poder evaluar si sí es o no es una enfermedad laboral o el evento fue provocado por un accidente laboral. Nosotros como SST o el empleador no puede acceder a las historias clínicas de los empleados, pero al concepto sí, Este documento también nos trae, pues, nos trae otros elementos muy importantes, como los tipos de exámenes. Bueno, la periodicidad de los exámenes. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros empleados? No todos los empleados, y esto también va a representar, digamos que un alivio económico, sobre todo para las empresas más grandes. No todos los empleados necesitan que yo les haga una evaluación cada año. Se las puedo hacer cada 2 años, incluso cada 3 años, pero eso va a depender de la evaluación médica última que se haya hecho, las condiciones que se hayan encontrado, y va a depender también de la exposición a los factores de riesgo y si están o no en sistemas de vigilancia epidemiológica. Pero si yo, por ejemplo, tengo un empleado administrativo que tiene un riesgo mínimo, que le fue súper bien en el último examen médico, yo no tengo que hacerle examen médico al siguiente año, pero entonces elaboro un documento
firmado por Seguridad y Salud en el Trabajo, por el representante legal y por el comité puede ser donde se haga el diagnóstico y se den las justificaciones de por qué no va a ser cada año, sino que va a ser cada 2 o cada 3, dependiendo de las condiciones. Otro elemento importante que aparecen acá dentro de esta norma, entonces es los tipos de evaluaciones médicas. Voy acá a cambiarme de presentación, los tipos de evaluaciones médicas que podemos desarrollar. Entonces tenemos las evaluaciones médicas de preingreso, que son las que todos conocemos, que son cuando el empleado entonces va a ingresar a la organización, son muy importantes. Tenemos las evaluaciones periódicas, que normalmente las hacíamos cada año. Esas evaluaciones periódicas, como les digo, ya las podemos evaluar que no sean cada año. Hay cargos que sí o sí tenemos que hacerlas cada año, pero en algunos podemos alivianarnos en ese aspecto. Las evaluaciones médicas de egreso. Estas evaluaciones médicas de egreso son muy importantes para poder demostrar que el empleado salió de nuestra empresa cuando se fue y que no llevó ningún problema de salud ocasionado por su actividad. Hay veces que nosotros mandamos al empleado y no se las hace, porque yo ya me fui, ¿para qué me las voy a hacer? Entonces debe quedar la constancia donde usted le informa al empleado de que él tiene 5 días a partir de la fecha de retiro para que se haga la evaluación médica. ¿Y en dónde se la va a hacer? Si él no se la hace, ya queda sobre la responsabilidad del empleado, pero a nosotros como empresa nos queda la constancia de que mandamos a hacer esa evaluación. La evaluación médica posincapacidad. A veces son incapacidades largas, a veces son cortas, pero tuvieron una afectación. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando él reingresa, lo mando a hacer una evaluación médica. ¿No ves que fue una gripa? ¿Para qué le voy a hacer una evaluación posincapacidad? Porque es que tenía una virosis. No, pero cuando fue un accidente laboral, quedó con recomendaciones, quedó con afectaciones, es muy importante hacerle una evaluación médica posincapacidad para mirar si hay algún cambio en las condiciones de trabajo o alguna recomendación que yo deba seguir. La evaluación médica por retorno laboral, esta aplica en diferentes aspectos. Cuando la persona estuvo ausente de su puesto de trabajo porque tuvo una licencia, si se fue para otra ciudad, entonces qué condiciones regresa, o porque se había retirado del cargo y va a retomar al cargo. Y las de seguimiento y control. A veces vemos que tenemos una patología, que la persona se nos está quejando, entonces es bueno no esperar las periódicas, sino hacerle una evaluación de control y seguimiento a ver si hay algo que esté causando alguna condición de malestar dentro de sus procesos. Ustedes me han dejado hablar a mí sola y nadie ha preguntado nada, entonces no sé si todo está quedando muy claro o antes al contrario están quedando con más dudas. Para las evaluaciones médicas ocupacionales, gracias Patricia, para las evaluaciones médicas ocupacionales, entonces hay que remitirle al médico o se requiere una información básica para que las puedan hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con las evaluaciones médicas? A todo el mundo le mandamos a hacer lo mismo. Perfil general, audiometría, visiometría. Pare de contar y con eso consideramos que ya todo. Pero es que las evaluaciones médicas deben ser acordes y por eso anteriormente se hablaba mucho del profesiograma. Normalmente ese profesiograma las empresas debían contratar un médico especializado en seguridad para que hiciera esa evaluación, pero para eso hay que tener un manual de funciones para poderle decir al médico, venga, es que estas son las actividades, estas son las responsabilidades, que él nos diga, venga, definitivamente esa persona requiere evaluación psicológica. Hay cargos como los de conductores y los de alimentos que nos dicen cuáles son las evaluaciones mínimas que deben tener, pero en la mayoría de los cargos no se hace esa actividad y es muy importante. Entonces, aquí el artículo 16 de esta norma sí me dice, hay una información mínima y básica que se requiere para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales,
como el perfil de cargo. Y volvemos a lo que nos dice la reforma laboral. Ese perfil de cargo debe contener como mínimo funciones, responsabilidades, habilidades, competencias, requisitos físicos, mentales, técnicos que se necesitan para desempeñar, los riesgos a los que están asociados y las medidas preventivas que se deben tener. Indicadores epidemiológicos de comportadores de nivel de riesgo y condiciones de salud de los trabajadores, matriz de identificación de peligros, estudios técnicos adicionales si se tienen, indicadores biológicos específicos. Eso debe quedar con constancia de recibido por parte del médico ocupacional, para que se sepa, pues, o sea, nos quede la evidencia de que la evaluación médica sí se hizo acorde a las condiciones laborales. Entonces, a veces yo sé que ustedes en su afán mandan a su empleado, voy a contratar a X persona, mandémoslo de una vez y que me haga el examen laboral, pero no lo mandan con esas condiciones. Es muy importante, yo entiendo la premisa, toda la vivimos, pero antes de que hagan las contrataciones, nos hagan saber a nosotros, como sus proveedores de SST, qué es lo que van a contratar para poderle mandar la información correspondiente a esa entidad y que nos devuelva el soporte correspondiente para poder dejar documentado todo el proceso. Esta semana que estábamos en el Oriente con uno de nuestros clientes, nos decía la niña del ARL, nos contaba incluso, que el ministerio está feliz visitando a todas las empresas. Si les llega una notificación del Ministerio de Trabajo, no se llene de susto. E inmediatamente nos manda esa notificación para nosotros mirar cómo procedemos y poderles asignar un consultor que los acompañe en esas visitas y tener todo al día. Hasta el momento, con las empresas que nos ha visitado el ministerio, porque hemos tenido varias que ya hemos tenido visitas del ministerio, nos ha ido súper bien. No hemos tenido dificultades. No nos escondan nada, porque también hemos tenido personas que nos esconden información. Ejemplo, no nos entregan las planillas de seguridad social. Y nos dicen, no, es que todo está bien, es que las tiene fulanito, peranito. Con una sí nos pasó, una sola empresa, visita al ministerio y debían 3 meses de seguridad social y eso es responsabilidad de la empresa. Ahí mismo el requerimiento, no lo sancionaron, gracias a Dios, porque todo lo del sistema lo teníamos al día, pero les tocaba pagar al otro día, poner al día toda la seguridad social para que no los fueran a sancionar. Entonces, no es bueno que a nosotros nos oculten ese tipo de información para nosotros también saber cómo orientarlos y cómo proceder, porque ya estamos acostumbrados a atender las visitas del ministerio. Lo mismo con las de la ARL, no nos dé miedo atender las visitas de la ARL. Este año sí la ARL ha estado visitando a todo el mundo, empresas pequeñas, grandes, de todo tipo. Entonces, preparémonos y aceptemos esas visitas. Bueno, con base a los diagnósticos médicos, pues también sabemos si tenemos que hacer sistema de vigilancia, si las pausas activas hay que hacer un programa especial de pausas activas, si hay que hacer una condición diferente de trabajo, la persona tiene que hacerle una práctica diferente en el trabajo, pero eso nos lo dicen los exámenes médicos. Que hay otras cositas de temas de las pruebas, cuándo sí se pueden hacer, cuáles son obligatorias, cuáles no son obligatorias, y ojo, pues específicamente con los que están haciendo las pruebas de alcoholemia. Entonces dice el artículo 24, pruebas de, porque me he encontrado empresas donde incluso compraron el alcoholímetro, tienen el aparatico para hacerle las pruebas a los empleados. Dice el artículo 24. Pruebas de alcoholemia, alcoholimetría y sustancias psicoactivas. La realización de las pruebas de detección de alcohol en aire expirado, alcoholimetría, sustancias psicoactivas, cannabis, benzodiazepíneas, opoides, entre otras, y alcohol en la sangre, estarán dirigidas a acciones de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Se podrán aplicar a aquellas personas cuya actividad laboral implica un riesgo para los demás o que son responsabilidad respecto de terceros y deberán estar implementadas y justificadas técnicamente en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa o organización. ¿Dónde va a decirme, o sea, quién me va a decir a mí si son necesarias para el sistema? La empresa. ¿Dónde lo tiene establecido? Dentro de su perfil de cargo.
Ahí es donde tiene establecido, este cargo tiene un riesgo de manejo, entonces una persona alcoholizada no puede manejar porque es un riesgo, entonces es necesario una prueba de alcoholemia, una prueba de consumo de sustancias psicoactivas. Ese manual de funciones, ese perfil de cargo debe tener muy claro establecido esa obligatoriedad de esas pruebas para esos cargos. No, es que la persona trabaja con una máquina picadora todo el día bajo efectos de alucinógenos y alcohol, no se puede. Entonces el perfil de cargo de ese empleado para esas funciones debe contemplar la prueba de alcoholemia como una necesidad de prevención del riesgo. A veces, lo digo porque me ha pasado sobre todo con las empresas más grandes, las pequeñas son receptivas en algunos aspectos, pero les digo como proveedora de CST, necesito mirar el contrato laboral de tal persona y se me asustan. No se asusten, yo no lo necesito para otra cosa diferente que para evaluar este tipo de cosas. ¿Cuáles son las restricciones, recomendaciones, exactamente usted qué contrató? Entonces, o a veces le digo, yo necesito ver el manual de funciones y pueden tenerlo, pero o sea, les da miedo mostrarlo, y es importante para evaluar este tipo de actividades. Se entiende que desempeñan ese tipo de actividades, entre otros, conductores de cualquier tipo de vehículo, pilotos de naves y aeronaves, alumnos de pilotaje, instructores de vuelo, maquinistas y operarios, médicos, odontólogos y demás profesionales de la salud, quienes manipulan o tienen bajo su cuidado materiales o sustancias combustibles o inflamables, explosivos, sustancias tóxicas, venenosas, corrosivas, radioactivas, quienes aportan o transportan armas, operadores y controladores aéreos y, en general, personal técnico de mantenimiento y apoyo de aeronaves en tierra y en vuelo, así como los trabajadores que desarrollen actividades de clase de riesgo 5, 4 y 5. Casos en los cuales no se requiere la autorización del trabajador para la realización de la prueba. Yo ahí no le tengo que decir, venga, señor, ¿será que usted me deja hacerle la prueba? No, venga. Y yo aquí leyéndolo, simplemente analizándolo, dentro de todos ustedes encuentro un montón a los que le aplica esta prueba. Un montón. La toma de las pruebas de alcoholimetría y sustancias psicoactivas deben ser realizadas, ojo a que ese es muy importante, deben ser realizadas por personal médico con licencia en salud ocupacional vigente. Se debe contar con un sistema de aseguramiento de calidad que incluye aspectos relacionados como calibración del equipo y capacitación de profesionales responsables de la toma, custodia y reserva de resultados, entre otros. Se podrá tener como referencia lo establecido en la resolución 181 del 2015. Y es que yo tengo mi auxiliar administrativa y yo le tengo el aparatico para hacer las pruebas de alcoholemia, entonces ella en cualquier momento va y hace la prueba de alcoholemia. ¿Tiene validez? No tiene validez, no tiene ninguna validez. Pues de pronto a proceso interno para asustar a los empleados, para que ellos vean que uno está pendiente, pero dentro de un aspecto normativo no tiene ninguna validez y no se puede aplicar porque solo lo puede hacer personal médico especializado. ¿Listo? Este otro aspecto pues ya lo dejaremos en otra ocasión, y sí quiero tocar aquí un aspecto muy importante, que es porque ya se nos está acabando el tiempo, de los comités de convivencia laboral. Ojo, con el tema de acoso laboral y con todo este tema del moving y todo esto, los comités de convivencia laboral empiezan a tomar una fuerza impresionante. Entonces, hay varios rangos, varios cambios que trae esta resolución. El primero de ellos, la periodicidad de las reuniones. Ya los comités de convivencia no se reúnen cada 3 meses, ya se reúnen cada mes. Debe haber reuniones. Nos decía también la niña de la ARL, y lo hemos evidenciado pues por las auditorías que hemos tenido, y yo sé que muchos difieren y yo puedo estar de acuerdo con muchos cuando me dicen, ¿para qué los vamos a reunir cada mes? Eso es una pérdida de tiempo, es tiempo que tiene que sacar la empresa. Yo respeto esas posiciones, pero la realidad es que si el ministerio viene hoy a cualquiera de nuestras empresas a hacer una revisión del sistema, lo primero que nos va a decir es, si se reunían cada 3 meses, entonces son 4 actas al año. Muéstrame las 4 años y pueden pedirte de los últimos 3 años, 4 años. Muéstrame las actas del comité de convivencia que se reúnan, que evidencian que se reúnan. Muéstrame las actas de nombramiento.
Lo primero es la forma de constitución se mantiene en el sentido de la dinámica. Como es un comité paritario, debe igual cantidad de representantes de los trabajadores como igual cantidad de representantes de los empleadores, porque es paritario. Ahora, la norma nueva me establece que los representantes de los empleadores no tienen que ser directivos, son los que yo quiera. Si yo quiero poner un empleado raso, lo pongo, pero tenga en cuenta que me está representando como empresa. Entonces, ahí es donde yo digo, me va a hacer una buena representación, sí va a estar del lado de la empresa en el caso de una dificultad. Lo otro que cambia, entonces, uno, la periodicidad, ya no es cada 3 meses, es cada mes. 2, la constitución. Hasta antes del 1 de septiembre, las empresas con menos de 5 trabajadores no estaban obligadas a conformar comités de convivencia laboral, por una sencilla razón, insuficiencia de personal. Porque el comité me decía que mínimo eran 4 integrantes principales y 4 suplentes, eso me da 8, entonces yo no tenía con qué conformarlos, entonces por insuficiencia de requisitos, pues no estaba obligado. Aquí sí me dice, primero, con menos de 5 empleados, un representante por cada una de las partes. Uno del trabajador y uno del empleador, sin suplentes, solo los 2 principales. Un trabajador y un empleador. Es que yo no tengo sino 2, son 2, ahí está el comité de convivencia. Ah, no, sin un trabajador, no tengo que tener comité de convivencia porque mínimo necesito 2 personas y no tengo las 2 personas. En el caso de que tengan de 5 y menos de 20, 1 y 1, pero con suplentes. Ah, pero es que resulta que nosotros tenemos 20 trabajadores y estábamos con la norma vieja, entonces tenemos los 8 representantes. No lo tiene que modificar en este momento hasta que haya cambio de comité, ahí sí hacemos el ajuste correspondiente. En este momento no habría que modificarlo. Pero si usted no tenía el comité, ahí sí. Si usted tiene menos de 20 y más de 5, a conformarlo. En este caso, la mayoría de las empresas con menos de 5 empleados no lo tienen. Entonces, ahí tenemos una tarea, conformar el COCOLAB. En el caso de las empresas privadas con más de 20, el comité se conforma por 4 integrantes, 2 representantes de trabajadores, 2 representantes del empleador con sus suplentes. O sea que en total serían 8 integrantes, 4 principales y 4 suplentes. En públicas y privadas tendrán, de acuerdo con la organización interna, designar un mayor número de representantes. En todo caso, deben ser iguales. Cuando yo tengo varias sedes, debo garantizar la participación de las diferentes sedes. Por acá hay un tema muy importante para las copropiedades o los que tienen contratistas. Las copropiedades no estaban obligadas, o las empresas, porque también tengo empresas que tienen contratistas, no tienen personal directo. Esas empresas no estaban obligadas a tener comité de convivencia laboral. Pero viene aquí el artículo, es el mismo el artículo 3 de la conformación, por aquí en este parágrafo, y me dice: para los casos de las empresas de servicios temporales, cuando se presenten quejas por presunto acoso, por presunto acoso laboral, espérenme que se me pasó por acá. Para esos casos, las empresas usuarias, o sea, las usuarias son la PH o la empresa que contrata a otros, esa empresa deberá activar su comité de convivencia laboral con la participación de al menos un representante del COCOLAB de la empresa de servicios temporales, garantizando, ojo, no me dice que de los empleados que tienen en misión. La norma no me dice, es que yo tengo entonces 5 vigilantes de uno de esos vigilantes. No, la norma no me dice que con los empleados en misión. La norma me dice que es con un representante del COCOLAB de la empresa de servicios temporales. Entonces yo tengo que ponerme en contacto con esos proveedores de servicios temporales y cada uno me debe asignar un miembro de su COCOLAB para conformar el COCOLAB de la organización. Aquí viene un bache que tiene la norma, que voy a dejarlo en tela de juicio, pero no se los puedo solucionar, y es
que el comité de convivencia siempre se tiene que conformar por un número igual de partes. Es decir, yo tengo 3 proveedores, contratistas diferentes, voy a tener 3 miembros de Cocolab, o sea que yo debo aportar 3 miembros como administrativo o como entidad contratante, debo aportar 3 miembros y mínimo van a ser 6 como mínimo para poderlo. Tengo empresas donde tenemos un comité de convivencia, o sea, tenemos empleados directos y tenemos también contratistas permanentes, entonces se conforma con base a la norma de los empleados y se les suman los que son los contratistas directos. No es que el contratista viene una vez al año a hacer mantenimiento. No necesito meterlo en el comité de convivencia porque no es un contratista permanente. Pero si es ese contratista que me presta los servicios de vigilancia permanente, los del aseo, va cada 2 veces a hacer un mantenimiento, sí, tienen que nombrar un representante del comité de convivencia. Lo otro que me cambia entonces o se me amplían son las funciones. En esas funciones, dime, ¿quién me está levantando por acá las manos? Carolina. Caro, hola. Hola. Lina, tengo una pregunta, pues me especificas porfa bien cómo es el funcionamiento cuando dices que esa otra persona, o sea, tenemos el comité conformado para la empresa bajo el RUT. Hay un integrante que debe de estar dentro de ese comité del contratista. Sí. Ese contratista, me repites porfa, ¿qué condición debe de tener para poder ser parte de este grupo? Bueno, voy a poner un ejemplo acá. Tenemos una PH, una copropiedad, cualquiera. Y esa copropiedad, voy a atreverme a mencionar nombres. Tiene una empresa de aseo que se llama Aseo y Servicios. Y tiene una empresa que le presta el servicio de vigilancia que se llama, no sé, BJ Seguridad. Entonces, BJ Seguridad tiene su comité de convivencia ya en la empresa de BJ. Y Aseo y Servicios tiene su comité de convivencia. No implica que esos miembros del comité de convivencia sean los que me vengan a hacer el aseo, porque la norma no me dice que es el empleado de misión, me dice que es un miembro de su comité. Entonces, BJ, de su comité de convivencia, de los miembros que tenga, dependiendo cómo sea su tamaño de empresa, debe asignar un representante para el comité de convivencia de esta PH, que les va a tocar muy duro, porque si tienen, no sé, 100 PHs, pues van a tener que repartirse sus miembros del comité de convivencia en esas 100 PHs. Y hay que coordinar las reuniones con ellos mes a mes. Hay que coordinar las reuniones con ese comité de convivencia, que pueden ser virtuales, claro, pero hay que coordinar esas reuniones. ¿Aclaro tu duda, Caro? Sí, o sea, esa otra persona también se involucra dentro del proceso, dentro de lo que vamos a gestionar del comité. Pensé que existía algo como que pues o sea, ¿qué frecuencia? Cuando estabas hablando que era un contratista que iba una vez cada cuánto, o sea, es sin importar, desde que haya una conexión laboral, se da cumplimiento al proceso. Ahí lo que varía, por ejemplo, es que uno puede tener muchos tipos de contratistas. Por ejemplo, hay contratistas que me vienen todos los días. Por ejemplo, vuelvo en el caso de las PHs o en las empresas tenemos servicios de vigilancia alterna y es un contratista que es permanente. A veces el tema de los ascensores, uno ya sabe que el tema de los ascensores no se van cada 3 meses, cada 6 meses. Ah, no, contraté un contratista para la fachada una vez. No lo voy a involucrar en un comité de convivencia porque es que esa persona no tiene ninguna incidencia y es un trabajo esporádico. Pero cuando ya se me vuelven usuarios, son usuarios en misión, o sea, contratistas en misión, ya ahí sí debo involucrarlos dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y esas empresas proveedoras, esos contratistas, nos deben garantizar que tienen su sistema de seguridad y salud en el trabajo completo. Completo. ¿Listo? Se me pasó una cosita en el de reforma laboral, no sé si me pasé esa diapositiva o qué fue lo que pasó, pero ahí hay un temita con los contratistas con el tema
de la solidaridad en las prestaciones sociales. Ojo, que la reforma laboral me trajo por allá un artículo donde me dice que si yo tengo contratistas, yo soy responsable del pago solidario de su seguridad social. Entonces, ahí en los contratos que ustedes hagan con sus proveedores deben tener muy clara unas cláusulas donde se establezcan, no sé, pólizas o que ustedes pueden retenerle el pago si no están al día con la seguridad social de sus trabajadores y hacer ese pago directamente. Tienen que revisar muy bien esos contratos porque sí está establecido y por eso también les debemos pedir a ellos los soportes del pago de la seguridad social de los trabajadores que nos tienen en misión, porque ellos en cualquier momento nos pueden reclamar a nosotros como principales por el principio de solidaridad que establece esta resolución. Listo. En tema de funciones, bueno, se nos acabó el tiempo, pero en tema de funciones es muy importante, esto ya lo vamos a trabajar con el tema de convivencias porque ya nos aparece un protocolo y unos tiempos específicos en los cuales se deben dar respuesta a los temas de acoso laboral, el seguimiento, los procedimientos que se deben hacer preventivos y de control, los principios y las características de confidencialidad que debe tener y las funciones que debe cumplir cada uno de los miembros del Comité de Convivencia Laboral. Yo hablo mucho, yo sé, yo soy muy cansona, pero es que yo quiero como que todos estemos al tanto de la información. Yo quisiera a veces como transmitirles a ustedes todos esos datos para que estuvieran prevenidos. Créanme, los empleados en este momento se están dateando mucho, desafortunadamente están siendo mal asesorados y eso lo podemos solucionar, pero nos genera desgaste en tiempo y desgastes económicos y más cuando no estamos documentados sobre los procedimientos y los procesos, pues más fácil nos enredan y más fácil nos pueden llevar a cometer errores. Voy a dar aquí 5 minuticos corticos, si tienen preguntas, si tienen alguna cosita que quieren que les aclare. Lina, en el contrato de prestación de servicios, ¿cierto? En este caso, en SST, podemos tener una figura donde hay un empleador, pues un RUT, y hay otras personas que tiene bajo esta modalidad de prestación de servicios. Tengo conocimiento de que hasta donde ese riesgo está en 4 y 5, ese empleador de esos prestadores debe acobijar todo el sistema de seguridad social de él solamente en ARL. ¿Qué cambio hay en esta parte de prestación de servicios? Bueno, hayan habido muchos cambios, no solamente desde esta reforma laboral, sino desde el año pasado. Pero esa es una norma, Caro, más bien compleja, porque ahí primero tenemos que entrar a evaluar la resolución, es la resolución o decreto 768, creo que es decreto 768 del 2022, donde nos habla cómo se hace la clasificación de riesgos actualmente. Pero una cosa es la clasificación de riesgos desde los empleados, que hay que hacer una evaluación completamente desde la actividad económica principal de la empresa y otras para los contratistas, porque en caso de contratistas el riesgo asociado va a ser directamente asociado a la actividad que va a desarrollar. Otro tema importante a tener en cuenta, que es otra normativa diferente, pero que también incide, es que hay una norma que se me escapa en este momento, y me perdonan que es que son muchas, que me dicen que ya yo debo pagar, cuando es el contratista, la seguridad social la paga la empresa, pero se le deduce al contratista. Cuando son contratos esporádicos o directamente no con empresas y no con personas, es la empresa la que lo afilia como independiente, hace el pago y le deduce del pago que se le va a hacer al contratista ese valor. ¿Eso con qué fin? Con el fin de garantizar que sí se haga efectivo el pago de la seguridad social, porque se está viendo mucho que te entregan la planilla montada y nunca la pagan. Nunca pagan la planilla de seguridad social. O te la alteran y te aparece pagada y tú la rastreas y se aparece una planilla, pero realmente no está paga. Entonces eso afecta obviamente los factores de riesgo del empleado. Pero ya eso es una normativa que nos daría pie a hacer otro webinar y hacer otro análisis sobre esta, porque la hemos encontrado inconsistencias en ese tema. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, por lo menos, si me entendieron, porque es que yo me siento como hablando sola, si me entendieron, póngame la manito arriba, pues, para yo saber que me entendieron y que... Okay. Que si estábamos conectados, porque es que yo sé que es un tema muy tedioso, yo sé que es un tema muy cansón, pero me dejaron hablando sola todo el tiempo, les dejé los micrófonos abiertos y no participaron. Espero que la próxima tengamos entonces mucha mayor participación. Felicidades a usted, muchísimas gracias, Lina, por la claridad. Muy claro todo el tema. Muchísimas gracias. ¿Quién me habló? Que me parece como bien Foucault. ¿Quién aparece como Viesco? Siempre es. ¿Quiénes, las personas que quieran certificado de esta capacitación, me escriben por favor al interno? Aquí les voy a poner mi número, yo sé que ustedes los tienen. Pero para que sepan, me escriben por el interno para poderles expedir un certificadito de la capacitación del día de hoy en temas de actualización legal. Listo, ahí por el chat del webinar les estoy mandando el número para que me escriban, nombre completo y número de cédula para que les expidan su certificado. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco inmensamente su participación, les agradezco y los felicito por haber destinado este tiempo a esta actividad y espero mayor participación y seguir contando con ustedes porque vamos a tener más actividades como estas. Posiblemente vamos a tener un simposio de manera presencial. Yo sigo pensando que la virtualidad es muy buena, pero no hay nada como verlos a todos ustedes, verle las caras, poder compartir, saludarlos, que a veces en el día a día uno se desconecta de todo eso y la parte humana no se puede perder a través de la tecnología. Muchísimas gracias entonces por haber participado y nos estamos viendo próximamente entonces en todas las empresas. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, hasta luego. No.